Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a tratar el segundo tema de este curso. Primero que todo, quiero que revisemos el programa para ver qué hemos aprendido y por dónde vamos, ¿verdad? En el primer módulo vimos la definición y objetivo de la economía como ciencia social, la economía y sus principales divisiones, ¿ya? La teoría económica y los modelos económicos, importancia de la economía y la toma de decisiones empresariales. Con eso vamos a empezar hoy. Vamos a ver los fundamentos de los problemas económicos, la escasez, los recursos y las necesidades ilimitadas, la elección y el costo de oportunidad, las alternativas de producción, la elección y la eficiencia y los principales problemas. Por allí vamos a empezar. El qué, el cuándo y cuándo producir, cómo producir y para quién producir. Y vamos a ver entonces los diagramas y gráficas en el análisis económico. Bien, como dijimos en el primer tema, vamos a hacer el tema bien sencillo y que sea lo más entendible posible, ¿verdad? Problemas económicos y toma de decisiones. Primero que todo, ¿por qué estudiamos la toma de decisiones? Porque nosotros somos administradores. Como ya vimos, la administración procede de la economía y la economía nos enseña a tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Dice que hay 3 preguntas clave que responde la economía. Son: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? ¿Cómo actualmente damos solución a esa pregunta? Por ejemplo, con el mercadeo. El mercadeo es una rama también de la economía. Toda la administración, como dijimos, tanto las 3 principales áreas de la administración, que son mercadeo, finanzas y producción, tienen que ver o proceden de la economía. Y son las 3 principales áreas, porque finanzas administra el capital. Producción, toda empresa tiene que producir, ya sea un bien o un servicio, lo que va a ofrecer. Y mercadeo, porque hay que vender. Yo puedo producir muy bien y puedo tener buena finanzas, puedo tener capital, pero si no hay quien compre lo que produzco, entonces esa empresa no va a sobrevivir. ¿Ya? Bien. Aquí les podría poner una gráfica con una estructura organizacional, pero vamos a ir rápido. ¿Qué producir? Es lo que nos dice, por ejemplo, lo que nos responde, por ejemplo, un estudio de mercado. Cuando hacemos un estudio de mercado y vemos las necesidades de las personas, entonces allí es donde entonces respondemos a qué producir. Principalmente las necesidades, o si es una organización del gobierno, tiene que ver cuáles son los problemas. Entonces, eso es parte
del estudio de la economía. ¿Qué producir? ¿Qué hacer para resolver problemas, para solucionar las necesidades? Ya vimos las dos divisiones de la economía, que son la economía política y la economía de mercado. Si es la economía de mercado, entonces tenemos que pensar en qué productos o servicios necesita la sociedad. Y si es la economía política, qué problemas, qué necesidades tiene determinada comunidad. Para entonces ya hacer estrategias para solucionar, dar respuesta o estrategias de mercado para ofrecer lo que ese cliente necesita. Eso es economía. ¿Cómo producir? Ya entonces nos vamos a la administración de la producción. ¿Cómo hacerlo de forma eficiente? Eso nos lo da también la economía. ¿Cómo producir más con la misma cantidad de insumos? ¿O cómo producir lo mismo con la menor cantidad de insumos? Esa eficiencia al producir es respondida a través de la economía, modernamente de la administración, de las operaciones y de la producción. Cómo tener menos costos, cómo emplear menos activo fijo. Los factores de producción. Ya conocimos los factores de producción: tierra, capital y trabajo. Bueno, ¿cómo producir utilizando cada vez menos factores de producción? Eso lo resuelve la economía. Cuando hablo de que lo resuelve la economía, es que lo resuelven los profesionales que se dedican al estudio de la economía, ya sean administradores de empresas, políticos, dependiendo de la rama. ¿Para quién producir? Esta es otra respuesta que da, por ejemplo, mercadeo. Ya sé qué producir, pero entonces, ¿para quién lo voy a producir? En mercadeo se tiene muy claro cuál es el mercado meta, cuál es el nicho que voy a explotar, que voy a atacar. A veces en la economía política no se tiene muy claro. A veces vemos que políticos que deben ser economistas invierten millones en obras que las personas no necesitan, pero la mayoría de las veces eso está movido por otros intereses. Seguimos. Bien, vamos a hablar entonces de un concepto que se llama costo de oportunidad. Es un concepto que tenemos que tener claro tanto desde el punto de vista económico como modernamente de la administración. Desde el punto de vista económico, ¿qué es el costo de oportunidad? Al elegir, incurrimos en el costo o coste de oportunidad, que es la mejor opción que sacrificamos cuando tomamos una decisión. Leemos de nuevo. La mejor opción que sacrificamos cuando tomamos una decisión. Vamos a verlo con calma. Un ejemplo, así lo entendemos mucho mejor. En este ejemplo, lo vamos a leer rápidamente porque es sencillo. Dice, cuando decidimos emplear algunos años en nuestra formación, lo hacemos por diversas razones. Tener una buena formación puede ser una gran ventaja para obtener un empleo mejor en el futuro que nos
proporcione mejores ingresos. Sin embargo, lo que se plantea a muchas familias a la hora de que sus hijos tengan una buena educación es la posibilidad de poder pagar los gastos en los que incurrirán por los estudios universitarios de sus hijos. Un ejemplo de estos gastos puede ser el siguiente para un año escolar en una universidad pública. Bueno, ahí el símbolo es de euros, pero imaginemos que sea en dólares. Tasa académica, 1.500. Y vemos dos columnas. Está la columna de gastos pagados y el coste de oportunidad. Si vemos para tasa académica, es el mismo. Para libros y materiales, 800. Para transporte, 300. Gastos personales, 1.500. Ingresos perdidos. Si vemos solo los gastos pagados, vamos a tener sin ingresos perdidos 4.100. Pero cuando a este análisis de coste de oportunidad le añadimos los $6.000 que pudo haber ganado ese estudiante si en vez de ir a estudiar hubiese invertido su tiempo, por ejemplo, trabajando, hubiera obtenido como una remuneración $6.000. Entonces el costo de oportunidad es 10.100. Bien, pero ¿para qué nos sirve esto en la vida real? Dice, si comparamos la lista A con la B, observamos que la diferencia entre el coste de ambas listas radica en que la B hemos incluido los ingresos que podíamos haber obtenido si no hubiésemos empleado nuestro tiempo en ir a la universidad. Repito, ¿para qué nos sirve esto? Para cuando vamos a emplear nuestro tiempo en algo, tengamos conciencia de que no solamente estamos haciendo los gastos en los que estamos incurriendo, sino también estamos dejando de percibir un ingreso por esta primera actividad. Pero ¿para qué nos sirve esto en la vida real? Pues bien, hay dos formas de verlo, la forma de mercado y la forma de economía política. Vamos a verlo primero como economía política, o sea, como si administráramos un país. Y dice, elección y eficiencia. Recordemos que el costo de oportunidad es lo que se pierde de ganar cuando hacemos una elección. En economía, consideramos que una situación es eficiente cuando no es posible producir más de un bien sin tener que renunciar a la producción de otro. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a ver esta gráfica. Miren, recordemos los tres sectores de la producción. Dijimos que los tres sectores eran el primario, secundario y terciario. Bien, los bienes agrícolas en los que invierte un país pertenecen al sector primario. Los bienes industriales pertenecen al sector secundario. Bien, vamos a ver esta gráfica con calma. ¿Qué dice? Que si un país invierte 800 puntos, vamos a hablar de puntos porque es un concepto, en bienes agrícolas, o sea, en el sector agrícola, va a quedar aquí en el punto A. Vamos a obtener esa producción. Por eso esta gráfica se llama la escasez y la frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción, FPP, para lo que nos gusta abreviar. Bien, si yo invierto como país todo en lo agrícola, voy a recibir 800 puntos. O voy a estar aquí en A, ¿ya? Bien, en otra escala, si invierto todo a industria y me olvido de la agricultura, voy a obtener 75 puntos y voy a quedar aquí en el punto G. Bien, entre A y G, esta azul es la línea de la eficiencia. Mientras yo me mueva en esta línea,
yo voy a estar en mi punto de eficiencia. Como ya vimos, en el concepto de escasez, los recursos son limitados. Entonces yo no puedo invertir todo. Voy a invertir en todo en lo agrícola y todo en lo industrial. No, el concepto de costo de oportunidad dice que si invierto en algo, invertir en lo otro. Entonces, yo puedo moverme de A B, a C, a D, a E, a F y a G en la medida en que yo apoye más un sector que otro. Pero lo importante de esta gráfica es que yo siempre voy a estar invirtiendo todos mis recursos. No dejo nada sobre el tintero. Pongo toda la carne en el asador. Entonces, yo invierto todo y obtengo esta gráfica que está aquí, que se llama frontera de posibilidades de producción. Esa es la eficiencia económica para un país o para una empresa visto desde el punto de vista económico. ¿Ya? Entonces, ¿vieron la diferencia de la eficiencia económica y la eficiencia técnica de la que yo les hablaba en antes? De solamente la eficiencia técnica sería producir más con menos. Bueno, esta eficiencia quiere decir que yo no puedo producir más. Pero sorpresa, sí puedo producir más. Yo puedo llegar a J y a H. ¿Cómo? Con el cuarto factor de producción que les pregunté en el examen. El cuarto factor de producción es la eficiencia, la administración, y esto se logra a través de un crédito. El país tiene que pedir prestado para poder sobrepasar esta línea de eficiencia. Tengo que llegar, para poder llegar a J o H, tengo que pedir prestado. Y es allí donde los gobiernos piden a los fondos monetarios internacionales para poder tener más recursos y poder tener un crecimiento económico. Entonces hemos explicado la producción eficiente desde el punto de vista económico, el coste de oportunidad, o sea que si por ejemplo yo invirtiera 650 en el área agrícola y 20 en el área industrial, voy a quedar aquí en C, pero no puedo invertir más en agrícola porque en la medida que yo invierta en agrícola, le quito al sector industrial. ¿Ya? Y el crecimiento económico que se logra a través del crédito, de pedir prestado, financiamiento para poder obtener más recursos. Otra forma de poder llegar acá sin pedir prestado es a través de la tecnología. La tecnología es el conocimiento aplicado a un bien o un servicio que nos permite producir más con los mismos recursos que teníamos. Por eso tantos países invierten en investigación y desarrollo, porque a través de esas investigaciones es que logramos los inventos y tecnológicos que nos permiten, con escasos recursos que tenemos, lograr crecimientos económicos, lograr mayor producción. Bien, espero que les haya quedado claro y entonces el próximo video vamos con el tema elementos del sistema económico. Y recuerden que le vamos a poner una pequeña prueba sobre lo que acabamos de ver.